Y a veces hay que perder, y tú también lo debes saber, ¿no? Claro, O sea, hay clientes toca. que tú vas prácticamente a costo, pero porque sabes que es un cliente importante de tal nicho, o porque sabes que este cliente te va a abrir muchas puertas, ¿no? O sea, honestamente creo que malí el mercado porque me tiraba pero al piso, porque, o Claro, sea, claro. quería el cliente sí o sí. El cliente puede ser la marca tal, la empresa tal, pero tú hablas con Pedro, Juan, con alguien, ¿no? A veces esa persona con la que hiciste una buena relación cambia y viene un reto nuevo que es generar esa relación nuevamente de confianza Y aparte que todo el mundo pensaba que nos íbamos al metaverso. Si yo ahorita volviera a empezar, yo haría una empresa específicamente de tecnología de desarrollo low code, no code. Endeudarme para pagar a la gente sin problemas, pero que a ninguno se le iba a recortar ni siquiera un sol. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Business Edge, donde tendremos muchos invitados, fundadores, gerentes, ejecutivos, que nos contarán sobre las fórmulas que los llevaron al éxito. El día de hoy tenemos a Julio Ramón, buen amigo mío, ingeniero de sistemas y fundador de Perú Apps y Moventi. Bienvenido, Julio. Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, gracias por la invitación. Eh, Justo nos conocimos también hace unos meses atrás en el escenario inverso, en la cual yo estaba ahí de entrevistador. Y nada, gracias por la invitación y qué chévere tener estos espacios para conversar de los emprendimientos en general, negocios, y qué cosas hemos aprendido también estos años emprendiendo y haciendo empresa, ¿no? Máximo, al máximo. Te agradezco por estar aquí. Rápidamente, yo creo que te voy a dar la palabra, pero solo una breve intro. Bueno, Julio es ingeniero de sistemas, emprendedor. Realmente es uno de los pioneros en el desarrollo de aplicaciones móviles en el país. Fundador y CEO de Perú Apps y Moventi ahora. Ahora nos va a contar un poco al respecto. Entiendo que destacada como una de las 3 empresas más importantes que se dedican al desarrollo de aplicaciones móviles en Perú. Y tienen más de 100 desarrollos a la fecha, tanto en Perú como en el extranjero, ¿correcto? Sí, de hecho, Perú App nace en el año 2014. Como tú decías, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima. Estudié ingeniería porque siempre me llamó la parte de la atención, las computadoras, qué había detrás de cada una de ellas, cómo se hacían los software, los juegos también, era muy gamer. Y luego, bueno, como cualquier persona, después de la universidad, buscas colocarte en alguna empresa, ¿no? Y naturalmente trabajé en bancos, trabajé en el Citibank, en el BCP. Y luego, en el año 2013, cuando estaba trabajando, hice mi primer emprendimiento que fue una aplicación de hoteles. Se llamaba Buscatelo, que eran hoteles baratos cercanos. Ah, mira. Y lo hice como un juego. O sea, fue como, oye, ¿por qué no hay una herramienta que te permite encontrar un hotel barato cercano? ¿No? Entonces llegué a la oficina el día lunes y dije, oye, voy a intentar hacer esto, ¿no? Y como sé programación, digamos, se me hizo un poco natural indagar cómo hacerlo. Y luego conversé con un amigo diseñador, con otro amigo programador, hicimos esta idea. Estoy hablando del año 2013, ¿no? Y lo que pasó fue que tuvimos una buena acogida del mercado. Es decir, lo lanzamos, los hoteles nos empezaron a escribir, se empezaron a afiliarse, o sea, pudimos monetizar un poco la aplicación. Mira, rápidamente. Claro, y de ahí luego dije, oye, o sea, me gusta hacer esto, crear un producto tecnológico desde cero, una aplicación, ¿no? De repente sería buena idea intentar hacer una empresa que haga esto desde cero. Y me puse a investigar y no había muchas en ese momento. Estoy hablando de 2013, como te digo. Entonces dije, oye, si empiezo ahora, armo un equipo de trabajo, ¿no? Y acá algunos años nos posicionamos bien, yo creo que podemos hacerla, ¿no? Porque vamos a agarrar esta ola, que es muy importante en los negocios, tratar de identificar estas tendencias, ¿no? Estas cosas que se vienen, para que cuando estén en la cresta de la ola, digamos, tú ya tengas un posicionamiento, tengas un reconocimiento de tu equipo y del trabajo, ¿no? Entonces, claro, ya tenemos 10 años haciendo esto y luego nos transformamos ya en Moventi porque ya empezamos a vender afuera, ¿no? Concretamente en Estados Unidos, bueno, y ahora nos toca España. Entonces, claro, o sea, ha sido todo un viaje de varios años, ya una década, como te digo. Eh, Partimos prácticamente desde cero, desde ser una persona en el equipo, en mi caso yo, luego dos, tres, hasta ahorita más o menos un equipo de 120 personas, Mira. no solamente en Perú, sino también en otros lados. Entonces sí, ha sido todo un viajecito. Lo máximo. Oye, y me llama la atención, claro, que yo pienso en el sueño típico del startupero, que creo que nace así, Buscatelo, me Sí, sí, imagino. sí.
con la escala que además acompaña ese sueño normalmente, y migran de, claro, de Buscatello, onda startup, tecnología, y llevarlo al retail, o llevarlo, me imagino en este caso era el retail que buscaban Telo, ¿no? Ujú. A hacer algo un poco, tal vez, no sé si tradicional desde el lado de lo tecnológico, porque se dedican a hacer tecnología, pero sí más tradicional desde el lado de la gestión del negocio, ¿correcto? O Ujú. sea, no tiene, o me equivoco, no tiene aparentemente esa escala que podría tener ese Buscatello B2C, ¿no? Claro, o sea, sí, o sea, empezó como una startup, Ocatelo, era B2C, concretamente. Es cierto que era más escalable, pero a la vez, para llegar a ese cliente de a pie, o sea, el cliente, digamos, de la calle o cualquiera que quisiera encontrar un hotel, el costo adquisitivo de encontrar ese cliente era muy alto, ¿no? Y cuando ya inicié la empresa, que fue en el rubro B2B específicamente, era una empresa que dé servicios de tecnología a otras empresas. Y ahí fue importante también señalarlo, que tuve que tomar una decisión, porque tuve que dejar ya Búscatelo para dedicarme 100% a lo que fue Perú Apps y ahora es Moventi, eh, porque naturalmente los presupuestos eran totalmente diferentes, ¿no? O sea, te estoy hablando de que si un hotel podría pagar una membresía de 50 soles por mes, ¿no? En un desarrollo de una página web, de repente eran 2.000 soles, 1.500 soles, 3.000 soles, 5.000 soles, en un Claro, inicio, ¿no? correcto. Entonces, claro, es importante mencionar eso porque, claro, si bien es cierto, la startup es mucho más escalable, necesitas también, específicamente en startups B2C, bastante fondo para poder llegar al usuario final. Y en el Claro. caso de empresa, es más que todo la consolidación de una marca, como tú lo debes saber. Bueno, eso también cuesta muchos años y mucho trabajo y un buen portafolio, pero sí son dos juegos totalmente distintos, ¿no? Entonces, yo también estuve muy metido el primer año, el 2014, en el mundo startupero, los eventos, ¿no? Claro. La búsqueda por ahí de inversión. Pero luego dije, no, yo me voy por, no por lo seguro, sino soy una persona muy realista y aterrizada, ¿no? Entonces necesito encontrar, eh, o sea, clientes que sí puedan pagar y que con eso pueda tener un equipo. Porque Correcto. si no va a ser imposible, Claro. ¿no? Entonces, claro, Claro. esa es digamos, la distancia entre B2C y B2B, ¿no? Claro. Claro que, nuevamente, yo pensaba, también estaba un poco en ese mundo, en ese ámbito ecosistema startupero, y muchos, incluso hay memes, hay fastidian, ¿no? De lo irracional que es buscar ese camino que es súper duro, que no deja de ser igual súper duro el B2B sales, ¿no? En general más grande, pero que puede ser visto un poco más tradicional, y una vez que lo agarras puede generar una sensación de mayor seguridad, y que en el tiempo probablemente, si vemos un muestreo de compañías de ambos estilos, probablemente en promedio vayan mejor, o al menos estén por ese equilibrio, si quieres, ¿no? Porque el sueño del startupero es más como ya el VC, y el mundo de nada, romperse el lomo, como toca en todos los casos, pero que puede ser un poco más romántico. Y lo que pensaba es, muchas veces pasa, y igual conozco algunos, no tengo tampoco una historia, o sea, tantas personas que conozco en ese mundo, pero terminan de alguna manera rebotando en el negocio B2C, escala, tecnología, VC, todo este mundo. Algunos levantan plata, otros no. Y post esa historia, que puede ser frustrada o no, pasan o migran a esa mayor claridad del negocio que tú estás comentando, ¿no? Entonces me llama la atención porque, claro, tú más bien rápidamente empezaste a ver algunas, me imagino, algunas cosas que no te funcionaban. Si nos puedes comentar algo al respecto, y esa Sí, migración, ¿no? sí, o sea, honestamente, y lo dije, ¿no? En la parte de startups y todo eso, y sobre todo porque en ese entonces era muy incipiente, o realmente no está tan maduro como ahora, veía mucho eso, ¿no? Veía muchos eventos, mucho show, Claro, ¿no? claro. Un poquito de humo también, ¿no? Mucho humo. Mucho humo, ¿no? Y entonces dije, no, o sea, de repente, o sea, es que como tú dices, o sea, esa fórmula sí va casi directamente relacionada con la parte de funding, ¿no? Claro, Ya sea con VCs o inversionistas ángeles, claro. dependiendo de qué stage, ¿no? Entonces, es otro juego, es otro rol, ¿no? Claro. Es otro rol, es un rol de mucho pitch, o sea, de pararte frente a un investor, un Claro. posible inversionista,
venderle el sueño, digamos, la PPT, ¿no? Claro. Pero también ir traccionando con la startup para poder hacerlo. En el caso del B2B es un negocio más realista, por así decirlo, Claro. con servicios más aterrizados, más tangibles, de repente una predictibilidad mayor, Claro. ¿no? Y claro, lo que yo veo hoy en día mirándonos atrás, después de una década, es, claro, ese esfuerzo inicial de los primeros 3 5 años, eh, ya hacen más sentido cuando vas llegando a los 10 vas pasando, porque es Claro. como que, o sea, ya remaste tan fuerte que es como si fuera un buque, ¿me entiendes? O sea, un buque por más que tú lo quieras parar, eh, por la misma inercia que viene, va a seguir avanzando un poco, Claro. ¿no? Es como cuando, me acaba de ocurrir la película de Titanic, cuando ven Claro. el iceberg, ¿te acuerdas la película? Claro. O sea, detienen todo, le ponen reversa y voltean todo el timón y aún así le dan. La inercia igual los lleva Porque para ya la allá. inercia te Claro. venía con todo eso, ¿no? Claro. Entonces, las empresas son eso, son buques gigantes con muchos años Claro. y es difícil pararlos, ¿no? Claro. Te sigo y mientras lo comentas, pienso y me gustaría hablar con más estadística, que es mi estilo, así me gusta siempre estar fundamentado, pero claro, muchos de los negocios más románticos y que tienen ese camino que a veces puede ser hasta cuestionable, ¿no? O sea, me dedico solo a funding y al final la operación es mala y nunca hizo plata, entonces, y mi evaluation fue alto y lo que sea la etapa que sea, versus un negocio que probablemente madure en el mismo tiempo, porque tú has hablado 5 o 10 años o más. Tu negocio tiene ya 10 10 años, años, entiendo, sí. ¿no? Y mi negocio inicial también tiene un poco más de 10 años y coincido, siendo el lado tradicional además, coincido en que justamente ya tiene una suerte de viada que a los 10 años o 12 a la fecha tiene pues igual tiene pues mil cosas por hacer, por mejorar, como todos los negocios, pero que va a ser como ese buque difícil de parar y que probablemente el otro estilo de negocio, que es el negocio de repente más startupero, para no entrar tanto en el detalle, tiene que seguir a los 10 años, podría haber muerto en el camino probablemente. Eh, la probabilidad de éxito es mucho menor, Ujú, tema de probabilidades, pero si la chunta, claro. probablemente sea mucho más valioso, o sea, mucho más profitable probablemente, ¿no? Pero claro, son menos los que, así como los rockstars, ¿no? Como, Sí, totalmente. Es más, hasta los mismos VCs, cuando invierten, no invierten en una o dos startups. no, Agarran un portafolio de 10, 15, no, porque saben que de esas 10, por ejemplo, 8 de todas maneras no van a llegar a avanzar o van a quedar en el camino. Una le irá más o menos y una quizás es la que digamos, escala rápidamente, ¿no? Ese es el sueño de la parte startup, ¿no? claro, Pero claro, en la parte, digamos, empresarial, hay todo, como te digo, un prestigio que se va armando y siempre es difícil, o sea, nunca deja de ser difícil como lo comentábamos, ¿no? No es que, ya, tengo 10 años, estoy consolidado y me tiro al abandono, ¿no? claro, Siempre hay problemas, siempre hay cosas, claro, pero yo he descubierto que también, por ejemplo, ¿no? En la parte financiera se te hace también más fácil apalancarte de los bancos, por ejemplo, ¿no? Que es necesario. claro, Entonces, ya como estructura, como nombre, suenas más y a veces también es más fácil también negociar con clientes y con proveedores. correcto. Entonces, para mí el juego acá en este país y en general en Sudamérica, creo, es hacerte lo más grande que puedas. En Mira, términos de B2B. O sea, eso es lo que yo te digo, una experiencia así personal que yo misma me la he hecho como lección, ¿no? De repente me equivoco, pero para mí tienes que hacerte lo más grande posible que puedas. De repente a veces vas a sacrificar un poquito de margen, de rentabilidad, pero si eres muy chiquito no te van a mirar, no te van a respetar, eh, como ven te tratan y es un poco complicado claro, avanzar así. mucho más cuesta arriba, ¿no? ¿Qué es ser más grande? ¿Ventas? Mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero para mí sí es tener un tamaño de equipo, de personas, evidentemente de clientes, facturación, obviamente va de la mano, Correcto. y quizás un componente adicional que es impacto, ¿no? O sea, hacer proyectos que tú digas, oye, este proyecto sí va a tener impacto en la sociedad o de repente en una localidad o en una ciudad, ¿no? Correcto. Y para llegar a esos proyectos, primero tienes que hacer caja, pues porque no puedes hacer proyectos, digamos, sociales o que tengan mucho impacto, que de repente no tienen un ROI alto, lo haces más por presencia o por marca, Claro. pero para llegar a eso tienes que haber resuelto primero el problema, por ejemplo, del flujo de caja, Correcto. que es el Correcto. problema, o sea, número uno de Claro. cualquier pequeña o mediana empresa, Claro. ¿no? Correcto. Entonces digamos, son fases,
o etapas, ¿no? Que vas avanzando, pero sí, nunca deja de ser difícil. Claro. Simplemente es otro tema. Más grande además también cae más duro, como dicen, ¿no? Entonces cuando estás en el medio de algún problema, como por ejemplo, no sé, me viene en la cabeza la pandemia, ¿no? Bueno, del lado de tecnología, no sé, ahí seguramente nos puedes Sí, contar algo, pero fue doloroso para muchos y mientras más grande eras, ese dolor también potencialmente iba a ser mayor, ¿no? Porque caes más fuerte, ¿no? sí, mira, yo te cuento, en pandemia no éramos un equipo tan grande, pero ya éramos unas 35, 40 personas, más o menos. Y claro, viene pandemia, se clausura todo y empiezan a salir las noticias de algunas empresas grandes, como por ejemplo una aerolínea o un estudio de abogados gigante, Claro, que empieza a o mochar sueldos o a sacar gente, claro. ¿no? Entonces tú como pequeña empresa ves ese ejemplo y dices, bueno, si ellos lo hacen, yo también debería hacerlo, ¿no? Pero yo veía los números y en mi cabeza nunca fue esa opción. O Mira, sea, para mí era endeudarme para pagar a la gente sin problemas, pero que a ninguno se le iba a recortar ni siquiera un sol. De hecho, hicimos una reunión en la cual yo tenía un socio minoritario y yo, y dijimos, miren chicos, acabamos de patear todos los préstamos de banco, porque teníamos como dos préstamos en ese entonces. Se reprogramó, creo que nos dieron como 3 o 4 meses de gracia, ¿no? correcto. ¿No? Por la emergencia sanitaria. Aparte de eso, nosotros nuestro salario nos lo hemos puesto a la mitad, o sea, de Claro, lo que ganamos a la mitad. Y con esto, más un préstamo que posiblemente vamos a sacar a cada 2 meses, vamos a aguantar y nadie se va a ir y todos se van a quedar. Alucina. máximo. Una posición afortunada, no tan común para esa época, pero ahí me nace preguntarte, bueno, uno es la estrategia, la decisión, Ujú. las ganas, el coraje que puede tener uno como fundador, como líder, pero el otro es tu negocio es tecnología. ¿Te benefició en cierto sentido? ¿En algún momento agarró vía a consecuencia de que la gente necesitaba invertir más en tecnología y de repente menos en lo tradicional? Totalmente. O sea, en el parón nadie avanzó, ¿no? O sea, te estoy hablando de los 3 primeros meses, ¿no? Marzo, abril, mayo, todo estuvo parado, eso Correcto. sí. Pero después de esto, o sea, nosotros crecimos mucho al final del 2020 y sobre todo el 2021. Ah, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos soltaron Reactiva, ¿no? mira, Y con Reactiva, algunas empresas medianas sí invirtieron en tecnología. ah, Te pongo el caso de un cliente de nosotros del sector de entretenimiento, ok, que era una cadena de cines muy grande acá del país. Creo que es la segunda o tercera, no recuerdo. Y como ustedes saben, los cines se pararon totalmente. O claro, sea, nadie iba al cine porque no se podía, pues, claro, cerrados. cerrados. Entonces, pero cuando ya salió Reactiva y se empezó a murmurar que volvían el 2021, esta cadena de cines tenía una aplicación que se llamaba Cine Papaya, no sé si te acuerdas en su momento, es una startup muy conocida en el país, Me acuerdo. que luego la compró Fandango. Y resulta que Fandango decide salir a Latinoamérica en pandemia. Mm, Entonces se quedan en el aire porque no tenían una aplicación. Entonces nos contratan a nosotros desarrollamos la aplicación desde cero, de cero absoluto, ¿ah? Nos mira, tomó como 7 meses. Y ya cuando salió en vivo los cines, salimos con toda la aplicación puesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una inversión de una empresa que estuvo parada, claro. recibe financiamiento, implementa tecnología y hoy ya tenemos ya casi, claro, un poco más de 4 años trabajando juntos y yo veo, o sea, la evolución de la facturación por la herramienta y es brutal. O sea, los Correcto, canales digitales han subido un montón. claro. O sea, yo no me imagino ahorita yendo a comprar una entrada de cine en boletería, ¿no? Al menos que esté por ahí. Claro, claro, que estás por ahí, sí. Lo he visto, no sé si me ha pasado, no sé si ha sido un tema mío, pero que alguno de las cadenas de cine aún tiene algunos temas ahí como para tocarle la puerta y decirlo y hasta Claro, un mejor desarrollo porque terminas, eso pasa en varias industrias, no solo en cines, ¿no? Que dices, oye, esto ya se da por descontado, ya deberían poder comprar las entradas, por dar el ejemplo del cine, online, y a veces es como, oye, no funciona o algo se quiebra, la tarjeta, ¿no? La pasarela de pago o algo, y dices, oye, que tengo que ir hasta el cine a comprar la entrada, claro, imposible, no voy. imposible. Exacto. Claro, claro. Pero aparte de eso, también crecimos bastante y Mira, ahí también ¿por qué? Porque, eh, o sea, después de pandemia, así como hubo reactiva acá, también hubo en otros países y específicamente en Estados Unidos claro, y con mejores leyes, porque acá el reactiva ahora lo tenías que pagar en 2 años. claro. En Estados Unidos creo que eran hasta 5. Y con condonaciones, creo y todo. Exacto. Claro, Entonces tenía sentido. Entonces ahí había mucho dinero a tasa 0 o 1%, o sea, claro, bajísima. claro. Y entonces, por lo tanto,
Y aparte que todo el mundo pensaba que nos íbamos al metaverso. Claro, O sea, viendo la pandemia todo el mundo dice, no, ya, no nos vamos a ver las caras, vamos a hacer cada uno en su casa con su Oculus, ¿no? claro, Pero la realidad fue que al año la gente ya quería salir, pero sí o sí. claro, Entonces toda esa gente que se contrató para hacer esos productos digitales, inmersivos, pasan los meses y se dieron cuenta, oye, esto no va a ningún lado. correcto. Y empezaron a sacar. Y por eso que ya en el 2022 hubieron un montón de layoffs, de También, despidos claro, conocidos en Meta, en Microsoft, en todas las grandes. claro, Entonces, y nosotros lo hemos sentido clarito, porque nosotros como damos outsourcing, o sea, mucho desarrollo de talento para empresas de afuera también, eh, vimos clarísimo, o sea, 21 subimos, 22 bajamos fuerte y a 23 como que se estabiliza un poco. claro. Entonces se dice que hoy en día estamos recién, o sea, el 2024 es como el 2019, literalmente. O Como que sea, ya borras esa etapa así rara. justo vi una exposición que decían, ¿no? Pandemia fue como una borrachera así tremenda de todas las empresas, sí, créditos, vamos a contratar a gente y todo, y 2022-2023 fue la resaca. Claro. Y recién ya 2024 estamos como estábamos en 2019, antes de pandemia. Claro. Ese es el resumen. Tiene sentido y creo que es un buen, o sea, es una buena, toca hacer la tarea de mirar los negocios desde un poquito más afuera, ¿no? Dar un pasito atrás y tratar de entender cómo en algunos casos tuvo un impacto positivo. Qué bueno y me da mucho gusto porque hay, o sea, en general todo el mundo estuvo dolido en esa época, ¿no? Era, Ujú. pucha, los negocios más tradicionales estaban cerrando. Y algunos, bueno, el sector salud, en muchos aspectos le fue mejor, ¿no? Sí, Y tecnología también, porque fue, como dicen, una transformación digital forzada, ¿no? O sea, aceleramos esa transformación digital que se esperaba varios años probablemente, porque era o te metías al video call para hablar con tu abuelita o no hablabas con la abuelita, ¿no? Te tocaba. exacto. Entonces, esa adopción forzada creo que fue valiosa en cierto sentido, a pesar de que hubo mucho dolor en otros aspectos, ¿no? E incluso a mí me viene a la mente cómo sectores más tradicionales también se tuvieron que adaptar. En el caso de Contact, por ejemplo, el 100% remoto es full tecnología y era algo impensable y fue doloroso, pero dejó un resultado muy positivo, Ujú. que es que se pueda operar de esa manera, que los clientes entiendan que o acepten de manera forzada al inicio y ahí digan, mira, descubrimos algo valioso, ¿no? Y ahí mientras escuchaba, bueno, son muchas las historias, pero eh, nosotros tenemos, no sé si decir un sesgo, pero quisiera preguntar, porque es una parte romántica que a mí me interesa, y que tiene una importancia en todos los negocios, que es esta, ese trato con los clientes, ¿no? Pueden ser muchos clientes potencialmente como en Buscatelo, o menos clientes como probablemente sea en Perú Apps y Moventi. Ujú. Y te quería preguntar cómo ustedes han abordado el tema en general de Customer Experience, si fue algo valioso, importante, si de repente no lo dieron mucha bola al inicio, pero de ahí descubrieron o lo están descubriendo. Claro, sí, o sea, a ver, para empezar, yo, como te comenté la vez pasada, o sea, creo que son dos tipos de clientes, ¿no? El cliente externo, o sea, el cliente que todo el mundo conoce como cliente, y también el cliente interno. Y como te has dado cuenta, o sea, yo me preocupo mucho también por la parte humana interna, ¿no? Correcto. Entonces, te voy a comentar de ambos casos, ¿no? Claro, al principio, en los primeros años, yo sí naturalmente tenía contacto con clientes directamente. Eh, es decir, era el primer contacto, digamos, comercial al inicio. Luego ya se saltaba la parte de operaciones, hacía el proyecto y se entregaba, ¿no? Y ya luego con los años yo fui como que saliendo de la operación, ¿no? Ahorita yo manejo uno o dos clientes de los, no sé, 60 que tenemos, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso, ¿ya? Pero en realidad, claro, en ese lado yo me enfoqué más en la parte de experiencia del colaborador, que no solamente es desde el onboarding, ¿no? Desde que llega a la empresa y, digamos, conoce la cultura de la misma y se relaciona con sus pares, sino también cómo está su motivación, digamos, en el día a día, ¿no? Y ahí ya se te sale tu lado un poco medio psicólogo, ¿no? Porque Claro, hay que entender un poco a las personas de cuál es su motivación, cuál es lo que están buscando y todo eso, ¿no? Entonces, ahí con recursos humanos hemos trabajado muy fuertemente en tener, por ejemplo, reuniones one-to-one cada 15 días o cada mes, dependiendo de la frecuencia, para entender un poquito cómo van en este aspecto, ¿no? Si están relacionándose bien con sus pares, si se sienten cómodos, lo que sea. Antes de pandemia, para mí, honestamente, era un poco más sencillo y yo lo disfrutaba más porque era presencial. claro, Entonces, yo tenía todo el equipo en la oficina
Y yo llegaba, me acuerdo, y le decía a Eduardo, ¿no? Que era agente de presiones, oye, este pata está raro. Ese pata no creo que vaya a durar mucho. Esta persona no la veo bien, creo que habla con ellos, ¿no? Y ya después de pandemia, que nosotros ya trabajamos en un esquema casi totalmente remoto, o sea, tenemos una oficina en un coworking, pero ahora es más que todo remoto, se nos hace un poco más difícil, honestamente. Mm. Pero ahí hay, o sea, citamos a las personas para tener ese tipo de, digamos, de feedback, ¿no? Ahora, en la parte de clientes, o sea, yo me he dado cuenta que hay todo un estudio detrás de esto, de la parte CX, que nosotros no conocíamos, ¿no? Como por ejemplo, descubrimos que es importante, por ejemplo, tener varios puntos de contacto entre el cliente y la empresa. Me explico, ¿no? Por ejemplo, viene una empresa que quiere un desarrollo de tecnología. Entonces, el primer contacto, naturalmente, es un comercial, ¿no? Ya sea un ejecutivo comercial o un business developer, ¿no? Correcto. Es el que más o menos se contacta en la primera reunión y dice, ya, ¿qué es lo que tú deseas realizar? ¿No? Les viene la empresa, le explica el requerimiento y luego pasamos ya a, se involucra el director comercial, ¿no? Y luego cuando ya se cierra el trato, digamos, pasa a la parte ya de desarrollar la operación, ¿no? Por ejemplo, en tu caso sería como que, oye, ya vamos a trabajar con ustedes el contact center, empecemos la operación, ¿no? O sea, todo el Correcto. delivery. Entonces, lo que sí me da cuenta que creo yo que es una buena práctica, y también lo he leído, es a veces es bueno que el cliente también tenga varios puntos de contacto de integrantes de la empresa, por ejemplo, el Key Account Manager, el director comercial, el gerente de operaciones, para que se sienta también que está, digamos, protegido, ¿no? Mm. O sea, no solamente hablo con una persona, sino volteo, puedo hablar con el de operaciones, volteo y hablo con el director comercial, y por último, hablo con el fundador, ¿no? Claro. O el gerente general, o sea, la última, digamos, escala donde puedes llegar. Correcto. Entonces, tener, digamos, esos puntos de contacto, no sé si es directamente proporcional, más puntos de contacto mejor, pero definitivamente ayuda, Claro. ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que nosotros sí lo hemos manejado bastante cercanos con los clientes y por eso hemos trabajado muchos años con varios de ellos eh, y lo respetan, ¿no? O sea, el lado humano, digamos, ¿no? O sea, siempre hay una relación de proveedor-cliente contractual y todo, pero al final detrás de esos contratos y empresas hay personas, ¿no? Correcto. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que nosotros vimos y nos pareció importante. Otro punto también que quisiera mencionar es el conocimiento, por ejemplo, del modelo de negocio del cliente. ¿Te acuerdas que te estaba diciendo al inicio de lo que pasó en pandemia, ¿no? Con los cines, Correcto. que es un cliente de nosotros? Este año, el primer trimestre, ha sido muy complicado para los cines porque no habían películas, Ya. ¿ya? Entonces tú dices, ya, ¿pero qué tiene que ver con eso? Que el primer trimestre, como no habían películas, evidentemente sus ventas bajaron. O sea, no había nuevas películas, no había oferta. No había, o sea, tú ibas al cine, la cartelera no te provocaba ver, digamos, una película porque no Claro. había, por ejemplo, hace poco salieron muchas películas nacionales, ¿no? Claro. La de Chabuca, la de Vivo Muerto de Alan García, etcétera. Claro. Entonces como que te llama a ir al cine, o de repente una secuela de una película que quieras ver, Correcto. como Duna 2, por ejemplo, Claro, claro. ¿no? Entonces no había muchas películas nuevas. Por lo tanto, las ventas bajaron. Es verano también, la gente va a la playa, qué sé yo. Claro. Entonces, en esos meses nos citaron a nosotros porque querían hablar específicamente del consumo de la nube, que nosotros le gestionamos. Ya. ¿Por qué? Porque cuando estás con pocas ventas empiezas a mirar dónde bajo más, ¿no? Todos los Claro. costos. Claro. Entonces empezaron a decir, oye, pero ¿por qué hay $200 acá más de consumo? ¿Y por qué no le bajas acá? ¿Y por qué no? Entonces, como nosotros ya conocemos el modelo de negocio del cine, sabemos cuándo van a estar más sensibles. Claro. Y cuando van a estar más sensibles es cuando hay que estar un poquito más comprensivos. A veces tú sabes, ¿no? O sea, aguantarles algunas cosas, Claro. porque sabes que es una relación a largo plazo. Eso es la relación, ¿no? Es una relación, es como si fuera una relación personal, ¿no? O sea, con tu pareja, lo que sea. Sabes que hay unos días que está terrible, Claro. o viceversa tú también, y Claro. sabes que no lo vas a presionar, pues, porque si Claro. la persona te manda bien lejos. Claro. Entonces aguantas un poco ahí y pasan los días y ya vuelves a conversar. Entonces, para mí ese conocimiento del modelo de negocio es importante, esa estacionalidad que pueden haber, me parece también un factor a considerar, ¿no? Súper interesante, súper interesante. Claro, el conocimiento te lleva a la retención, es un negocio más personalizado, digamos, porque no tienes aproximadamente 60 clientes, es lo que entiendo. Y claro, hay muchos que creen, y lo hablábamos antes de iniciar la conversación, que hay literatura incluso respecto al Customer Experience para el mundo B2B de ciclo de ventas largo, que es un poco en el que ambos estamos. Eh,
Porque claro, normalmente cuando hablas de CX sueles pensar en los negocios que tienen un B2C grande, ¿no? Claro, Bancos, aseguradoras, telecomunicaciones, retail, ¿no? Y es como piensas en el tratamiento más tradicional, más clásico y que, claro, tengo miles de llamadas al día y cómo hago para elevar esa curva y tener una buena experiencia de usuario y la cantidad de canales, como bien dices, pero no deja de aplicarse a negocios como el tuyo y de repente no naces con ese chip, de repente no tienes un gerente de experiencia de cliente como lo exacto. tienen otras empresas, pero estás haciendo la chamba de Customer Experience, ¿no? Eh, y de repente a veces, yo me pongo a pensar, a veces uno ni siquiera, como no reflexiona sobre la necesidad, es bueno, pero no lo contempla como uno de los skills y de repente tu compañía tiene eso, o sea, de repente esa química que es especial con el cliente, esa confianza que tú le puedes generar al cliente, esa estrategia de de abrir las puertas, de tener, ¿no? De ser transversal, ¿no? Eh, es una estrategia de repente no estructurada Exacto. de experiencia de cliente, ¿no? Sí, y mira, te cuento un caso que leí hace poco de Heineken, esta cerveza. Tú dirías, oye, pero Heineken, ¿qué tiene que ver con B2B, no? Porque Claro, es la chela que tú compras, ¿no? Para ir a claro, sí, una B2C, sí, reunión, lo que sea, ¿no? claro. Pero resulta que Heineken también tiene su línea de B2B, que son bares, restaurantes, hoteles, que Claro. son los que ya no te piden una cervecita, sino te piden cajas para abastecer sus restaurantes y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Salió un caso muy inventado en los cuales ellos desarrollaron una aplicación específico para este cliente B2B para hacer los pedidos de forma inmediata a través de una aplicación, ¿no? Entonces, en esa aplicación ellos podían hacer pedidos programados de acá a un día, 2 semanas, evitar las roturas de stock, ¿no? Poder tener una conversión directa con este caso con el cliente para que los abastezca cuando lo necesiten, ¿no? Claro, Y esta personalización, o sea, la aplicación era para ellos, no era para el cliente final, es más, nunca se promocionó ni nada porque era algo muy local. claro, Entonces, ahí, por ejemplo, ves un claro ejemplo de una estrategia de CX ya a nivel, digamos, alto, implementada por una empresa gigante, claro, ¿no? Que funcionó, eso me parece que creo que fue hace 2 años, y que lo siguen trabajando, ¿no? claro, Entonces, hay estrategias de CX, claro, a veces son un poco intuitivas, por así decirlo. claro. Tú estás tratando de darle lo mejor a tu cliente, de repente no lo tienes tan pensado, pero hay empresas mucho más grandes que ya lo tienen estructurado y que, como dices, ¿no? Ya Claro, tienen toda una línea de hasta gerente de CX y todo claro, eso, ¿no? Las empresas, digamos, un poco más pequeñas, ¿no? claro, O más medianas, naturalmente tampoco tenemos presupuestos para contratar eso. claro. Pero dentro de del alcance y las limitantes que tenemos, podemos tener estos acercamientos que al final hagan que la experiencia, digamos, del cliente, o sea, sea buena de que nos contactan hasta el final, ¿no? Y ahí, Correcto. por ejemplo, es importante también manejar las expectativas, ¿no? O sea, las expectativas del cliente, ¿no? O sea, expectativa versus la realidad que tú le das, ¿no? Porque a veces también pasa que de repente el cliente tiene una expectativa de ti o muy alta o de repente muy baja, ¿no? Ya sea porque ha visto de repente alguna referencia de su trabajo, alguna publicidad, y de repente en el camino de la operación pasan cosas, ¿no? Porque ninguna empresa es perfecta y no, tampoco tiene por qué entenderse perfectamente con otra. Pero lo mejor en estas, digamos, en estas, no discusiones, pero cosas que no están de acuerdo, es al final poder manejar la expectativa, decir, oye, en verdad no estamos de acuerdo en esto, pero avancemos, ¿no? O Claro, sea, por ejemplo, nosotros en desarrollo de software, hacer proyectos de software es difícil, es bien complicado. ¿Por qué? Porque tú defines un alcance del proyecto, por ejemplo, 6 meses, 7 meses, eh, y naturalmente el cliente siempre pide más, ¿no? O claro. sea, tú tienes un alcance, digamos, general, pero dice, oye, no, agrégale esto, agrégale lo otro, agrégale lo otro. Y a veces es un poco difícil ceder, ¿no? O O sea, cambia cosas o también a cambia veces, claro. cosas. Mm, Entonces, a ti te afecta porque es un presupuesto mayor y todo. Pero a veces priorizas por tener la relación, digamos, a largo plazo, ¿no? claro, Entonces, nuevamente, ahí se trata de alinear las expectativas del cliente eh, para mantener la relación, digamos, a largo plazo, ¿no? O correcto. sea, Esa retención, ¿no? esa retención. Y a veces hay que perder, y tú también lo debes saber, ¿no? Claro, O claro. sea, hay clientes Toca. que tú vas prácticamente a costo, pero porque sabes que es un cliente importante de tal nicho de mercado, o Claro, porque sabes que este cliente te va a abrir muchas puertas, ¿no? correcto. A mí me pasó al inicio, o sea, cuando yo vendía, porque ahora, o sea, ahora hay un área comercial y todo, pero cuando yo vendía directamente al inicio,
O sea, honestamente creo que malí el mercado porque me tiraba pero al piso porque, o Claro, sea, claro, quería el cliente sí o sí. claro. O sea, era vender o Y, morir. y esa estrategia de luego cosechar, sembrar para cosechar, entiendo, ¿no? Sí, claro. Claro, Y claro. cada cliente, o sea, para mí lo más difícil son los primeros 3 años porque ¿cómo convences a alguien o a alguna empresa que haces bien lo que haces si no lo has hecho antes? Es Claro, como cuando quieres conseguir unas prácticas profesionales. Nunca has trabajado y siempre tiene que haber un alma caritativa que te diga, ya, ya, ven, te voy a enseñar. claro, Te ven potencial en ti, ¿no? claro, Te dicen, oye, es un chico parece inteligente y todo, ¿no? claro, Pero siempre tiene que haber alguien que te dé ese primer trabajo, ¿no? Y ese claro, trabajo jala al segundo y el segundo al tercero. claro, Y así, o sea, yo tengo de memoria, o sea, qué cliente ha atraído a cuál cliente, ¿no? correcto, Y se correcto. arma como una red, ¿no? Eh, Tal cual, has descrito una de las estrategias que creo que a muchos nos toca, ¿no? Empezar viendo cómo hacer para poder demostrar que eres bueno, para luego poder subir tu profit, ¿no? Subir tus márgenes. Toca además ver muchas cosas, cual, así, o sea, toca ver varias cosas en paralelo y eso es, mientras más grande, más complicado. Estoy pensando incluso en las áreas, la gerencia, las responsabilidades, el dolor los cambios, etcétera. Y creo que cuidar esa relación, porque, claro, terminas teniendo, nuevamente voy de repente un poco cerrado con el tema de separar este tipo de negocios de B2C o muchos clientes versus pocos clientes con más facturación. La sensibilidad es mayor, o sea, tienes un nivel de concentración más alto en un negocio como el tuyo, ¿correcto? Sí, Entonces toca cuidarlo más, en teoría. No está mal decir que lo cuidarías menos al otro, pero si tienes 100.000 clientes, digamos, y si pierdes uno, pues no te vas a morir, ¿no? Estás diversificado, estás de alguna manera menos vulnerable, ¿no? Entonces regreso al otro, al negocio como el tuyo, esa relación, esa retención del cliente, esa flexibilidad y entendimiento de cada perfil, porque además el cliente puede ser la marca tal, la empresa tal, pero tú hablas con Pedro, Juan, con alguien, y esa persona tiene algo, ¿no? Algo especial, y a veces, incluso ahora lo hablábamos, ¿no? A veces esa persona con la que se hizo una buena relación cambia, y viene un reto nuevo, que es, no sé si decir borrón y cuenta nueva, pero de alguna manera toca generar esa relación nuevamente de confianza y... sí, y inclusive dentro de la misma organización, dentro de las distintas áreas que hay, son a veces cuando ya haces proyectos de transformación digital más grandes que nos ha pasado a nosotros, que involucran áreas, por ejemplo, de riesgos, de operaciones, de seguridad de la información, de infraestructura, de negocio, Mm, cada una tiene un perfil distinto claro, y tienes que lograr integrarlos a la visión mayor, que usualmente los planes de transformación digital vienen, digamos, apoyados por gerencias, por directorio. Pero claro, no es tarea sencilla, ¿no? Esa es la parte, digamos, bastante complicada. claro, Em, pero bueno, eso ya también te lo da digamos, la experiencia, ¿no? claro. En el mercado. Claro, las referencias. Dijiste, ahí yo tengo eh, saliendo un poquito regresando un poco a algo que comentaste que es interesante y que no se suele hablar como customer experience del cliente interno. Sin embargo, el cliente interno, el colaborador, tiene o sea, tiene necesidades muy similares en el fondo de tratamiento, de retención. O sea, al final tú te toca reclutar y ojalá lo puedas ayudar a que sea productivo, que esté contento y que se quede en el tiempo, porque si no es plata perdida. Ahora lo comentabas. Eh, Como digo, no se suele decir customer experience, pero es interesante también el enfoque al cuidado de la gente. Más aún, entiendo tú tienes una de las verticales es outsourcing de Claro, personal, o staffing, le dicen, ¿no? sí. ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal los retos de retener a tu gente? Sí, mira, o sea, yo que he estado desde el inicio, eh, a ver, y- en la compañía hay gente que ya tiene 6 7 años, ¿ya? Y a veces, obviamente hay un montón que se han ido, ¿no? O sea, es natural, ¿no? Em, pero justamente esta ansiedad por, digamos, por crecer, ¿no? Que tenemos muchos empresarios en las empresas, en mi caso, por ejemplo, también es por tratar de retener al talento, porque ese talento naturalmente quiere crecer. O Claro, sea, quiere más responsabilidades, quiere un equipo a cargo, luego de repente quiere tener un área a su cargo, una gerencia, qué sé yo. Y si la empresa no crece al ritmo que esta persona espera, naturalmente se va a voltear y se va a ir, porque es así, ¿no? O sea, está buscando su mejoría. claro, Entonces, claro, para mí fue, o sea, muy importante meterle foco digamos, al lado humano. Y claro, ya en la parte de outsourcing, que es otro mundo, o sea, yo pienso que las empresas que hacen mucho también outsourcing,
Claro, por un lado tienes al equipo interno, que es algo que ya tú gestionas directamente, y por otro lado también está todo el equipo de outsourcing, ¿no? Que también es otro mundo. O sea, y a veces es un poco difícil también para ellos porque, o sea, trabajan para otra empresa en teoría, pero están en tu planilla, Claro. ¿no? Entonces, es Dos como culturas que ahí. dos culturas, ¿sí? Y están como de un lado o no saben en cuál están. Claro. Inclusive a mí me ha pasado, nos ha pasado, mejor dicho, que por ejemplo, ¿no? Hay un evento de Navidad de fin de año, ¿no? Entrega regalos, amigos secretos, qué sé yo, ¿no? Claro. Y juegan entre los, o sea, a ver, no es que no quieran jugar con los que hacen outsourcing, pero el tiempo de outsourcing también se mide por horas, pues, ¿no? Y por Claro. rentabilidad y qué sé yo. Entonces dicen, oye, pero ¿jugamos con ellos o no? Claro, Entonces claro. se queda No un van a cobrar poco, por jugar. Claro. claro, no te cobran por jugar, Claro, exactamente. claro, Entonces esa integración de los dos mundos, pucha, es complicada, ¿ya? claro. Y acá en outsourcing en el país y en otros lados también hay muchísimo, o sea, muchos bancos, financieras, gran parte de su planilla está terciarizada, Correcto. ¿no? Ya sea con empresas grandes de staffing, ¿no? Y todos tienen ese reto. Todos tienen ese reto y lo continúan teniendo hasta ahora y más aún todavía en remoto. Claro. Por ejemplo, ¿no? En el último evento de integración, nosotros tuvimos que pedir permiso a varias de las marcas con las que trabajamos para que, para que puedan ir a este evento de integración en una casa que alquilamos, ¿no? Claro. No todos pudieron, honestamente. O sea, algunos dijeron, ya no hay problema, y otros dijeron, oye, mira, del equipo de 6 7 personas, mira, esto puede, pero eso tengo tareas críticas que hacer. Claro. Entonces, va, ya no se puede. Claro. Entonces, es un tira y afloje, digamos, ¿no? Claro. Es todo un mundo, justamente como bien dices, un animal distinto de negocio y dentro de un paraguas más grande, porque entiendo que, claro, tienen en Moventi tienen lo que hicieron tradicionalmente, que era desarrollo, transformación digital, ¿no? Desarrollo específico para compañías, pero además el tema de staffing termina siendo más como headhunter, recursos humanos, ¿no? Mantener a la gente contenta y no hacer que las culturas crucen. Todo ese reto que es otro tipo de negocio, pero que está obviamente relacionado, ¿no? Ya tienes el contacto, ya tienes el conocimiento, ya tienes la posibilidad de traer ese talento a las compañías que sabes que, no sé, que lo Claro, es necesitan, que ¿no? nosotros hicimos un poco las cosas al revés, ¿no? O sea, usualmente lo que pasa es que las empresas de staffing, llámale una empresa grande, no sé, un Manpower, ¿no? Mm, Luego abre su línea de tecnología, ¿no? Y le correcto, llama Experis, claro, ¿no? En nuestro caso nosotros nacimos como una empresa de desarrollo de software específico de aplicaciones, ¿no? claro, Entonces todo ese know-how técnico, techie, de identificar a la gente, de saber quién es bueno, lo hicimos porque nuestro negocio nos lo pedía, ¿no? Nuestros clientes y todo. claro, Y ya luego de eso, recién al cuarto año, me parece que ya nació la línea de sourcing como tal, pero en base a ya el know-how que teníamos, ¿no? claro, Entonces, claro, fue, digamos, el camino al revés, claro, pero hoy en día son las dos grandes vertientes de nuestro claro. negocio, ¿no? Claro, podemos ser para Manpower o cualquiera de las que ha sido tradicional y transversal, no, no solo tecnológico, sino muchos skills, ¿no? Le dices, contrátame gente que sepa de tal, no sé, o que sepa tecnología, ni siquiera central a los códigos específicamente, a los lenguajes. Eh, y claro, va a estar en la calle y su probabilidad de error es más alta por la Claro. falta de expertise, ¿no? Probablemente luego, ¿cómo la cubren? Contratando a alguien experto y que esa persona lo maneje, ¿no? Pero entiendo que el orden fue distinto y fue más natural, seguramente por necesidad de los propios Sí, clientes o por cómo el mundo ha ido evolucionando, ¿no? La pandemia nuevamente, creo que siempre ha habido outsourcing, claramente, y depende de los servicios. Por ejemplo, en el mundo de Contact, pues India, Filipinas han sido gigantes jugadores, pero hoy hay cada vez más apertura, veo, ¿no? Para el mundo outsourcing en este caso, hablando de Estados Unidos, que entiendo que es uno de los mercados a los que han entrado, creo que hay muchísima demanda, ¿no? Entonces ahí va a haber que adaptarse y ver de conseguirles el talento. Bueno, todo un reto importante. sí, ahí, por ejemplo, el concepto de nearshore, Claro, que le ha pasado, también lo conversábamos, se ha vuelto súper importante, ¿no? O sea, near de cerca es sentir que está esa persona que trabaja en el otro lado del mundo, por ejemplo, de Estados Unidos con Perú, Chile o Colombia, claro, prácticamente te atiende igual porque están en la misma zona horaria o de correcto, repente con una hora de diferencia claro, versus claro, un India o otro país que está lejano. claro, Pero yo también veo mucha más apertura por trabajar con empresas en distintos países. claro, O sea, eso es lo que
cómo estamos en el mundo actualmente, ¿no? Entonces, claro, tenemos que adaptarnos a eso. Claro, De ahí, por ejemplo, el tema de la barrera del lenguaje es súper importante, ¿no? claro, correcto. Y yo considero que también específicamente el contact center debe ser una barrera importantísima, ¿no? Porque no es lo mismo que te conteste de repente un sudamericano que habla bien el inglés que de repente alguien que tenga el acento muy marcado, ¿no? O sea, alguien Correcto. de otro lado del mundo. Entonces, creo que el lenguaje también es algo súper importante hoy en día. O sea, tener, bueno, el inglés es, digamos, el lenguaje mayoritario, primordial, digamos. Correcto. Eh, y sí, eso está siendo una ventaja competitiva y yo lo veo en salarios. O sea, es increíble como el mismo desarrollador, por ejemplo, eh, con el mismo nivel de experiencia, expertise en la tecnología específica, pero sabe inglés un poco y el otro es que sabe inglés a un nivel alto. Claro, El que está a un nivel alto se va afuera a trabajar. claro, O claro, claro. sea, no, o sea, ya trabajó aquí en Perú, estuvo un tiempo en las grandes consultoras y llegó un momento en su carrera en que se va para... Es que ni siquiera se va, Eso te iba a está... decir, no se va, o sea, empieza a trabajar para afuera, pero sigue viviendo Sí, acá y con el mismo costo exactamente. de vida relativamente bajo y con un sueldo mucho mayor, ¿no? Exacto, y es un Claro, win-win por donde lo veas, porque la empresa también gana, porque obviamente no está pagando tanto como alguien que estaría allá. claro, Esta persona, como tú dices, se mantiene en el país, tiene un salario alto para el país en el que está, claro, y bueno, pero esos son menos, no son la minoría. claro, Eh, pero por ahí va la fórmula, ¿no? claro. Correcto, es ese punto medio, ¿no? Y claro, mientras comentabas, yo procesaba una de las cosas que hace que seamos atractivos para outsourcing es justamente que tenemos en términos relativos a otros países, tenemos sueldos más bajos, ¿no? Y claro, y encuentras ese punto medio, ¿no? Como dices, nuevamente pienso en la pandemia y la pandemia nos llevó a de repente dar un salto más rápido en algunos talentos específicos, nuevamente en tecnología, nosotros también hacemos tecnología, no nos dedicamos al 100%, pero es un componente muy importante, ¿no? Y claro, de la nada era el mismo chico nada, que trabajaba aquí en el mercado local, ahora gana el doble o el triple porque tiene ese acceso, que no es que no lo tuviera, pero hay más apertura, nuevamente, más apertura a Claro. llegar al nearshore, como dices, ha sido valioso, creo. Ha puesto un poquito de cabeza el mercado en algún momento porque dices, uy, ¿cómo hago para atender a mi cliente, no sé, uno de tus clientes, al cine o bancos o lo que sea, Ujú. con este pata que es un crack, pero que ahora me cobra el doble y que le voy a tener que cobrar el doble a mi cliente y mi cliente se va a espantar, ¿no? Entonces, bueno, pero es parte de la evolución del mercado igual, ¿no? Sí, o sea, en pandemia hubo, o sea, los salarios, no sabes, o sea, yo un momento me asusté y dije, o sea, pueden estar ganando tan alto, pero luego se corrigió el mercado, ¿ah? Como te digo, o sea, 2023 ya se empezó a corregir Claro. y ahora ya estás, Con estos digamos, layoffs, bueno, todo el mercado se movió, exacto, ¿no? con Pero layoffs claro, y todo. No sé claro, si también te pasó, ¿no? Que, o sea, en el 2021 todo el mundo se lo dio Product Manager, ¿mañas? claro, O sea, claro, el, claro, una persona que era uno, sea, administrador o lo que sea, ya era Product Manager, ¿no? claro, claro. Y hoy en día tú pones, y justo vi un artículo que decía esto, tú pones un anuncio de un Product Manager eh, y no sabes la cantidad de publicaciones, perdón, de postulaciones que hay Claro, claro. y hay, o sea, ya hay mucha oferta y poca demanda más desarrollos. Sí, sí, Claro, tremendo. Oferta o sea, por trabajar, no búsqueda de claro, trabajo, claro, exacto. Y personas claro, ya cada vez hay menos, ¿no? claro, claro, Entonces ya se corrigió un poco el mercado, ¿no? claro. Entonces, claro, estamos volviendo al 2019 y bueno, y ojalá que en este 2020 que nos viene, que es el 2025, bueno, naturalmente la probabilidad de que haya una pandemia es súper baja, Claro, claro, pero sí, pues nos vamos a 2025 ya pronto. claro. Súper bueno, súper interesante. Entonces, que en la línea tenía ahí algunas preguntas nada, que anoté. Y en la línea de lo que hacen, curiosidad más que todo, claro, son diversos proyectos los que ustedes trabajan, siempre desde el ángulo tecnológico. ¿Han hecho algo para alguna compañía relacionado al mundo de CX, al mundo de Customer Experience, desde el desarrollo de una aplicación? Al final todas tienen, yo es lo que Claro, creo, para adelantarme un poquito, de cómo yo lo veo, en el sentido de que siempre va a haber o sea, claro, salvo sea un proceso interno, no sé, alguna automatización ujú, detrás y que por ahí poquitos la usan, ya no hace tanto sentido pensar en que la interfaz de cara al usuario sea bonita o fácil, ¿no? Pero en general todos los desarrollos que tienen que ver con algo grande tienen algo de experiencia de cliente. Entonces, no sé si tienes alguna sí, experiencia ahí. o sea, ahí claro, ahí hay dos conceptos que son, digamos, distintos, ¿no? La parte de UX, que ya de por sí es
digamos, la experiencia del usuario que interactúa con esta aplicación, con este software, dónde está el botón, si tiene sentido que esté arriba, si paso al siguiente de la pantalla, tiene correlación con lo que estoy haciendo o no. Y ya el enfoque de CX, digamos, es algo más global, ¿no? Pero claro, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado varias bancas móviles, ¿no? Específicamente de cajas. Eh, Muchas cajas, nosotros trabajamos con muchas cajas locales. ¿Ya? Te voy a poner un caso, en el caso de Caja Arequipa, por ejemplo. Esta banca móvil es justamente, sigue todos los lineamientos, digamos, de UX y es parte de la estrategia de CX de ellos de poder tener a un cliente mucho más digitalizado, ¿no? Entonces, naturalmente, la aplicación es un componente de esta estrategia donde es 100% necesario que esté casi al 100% de disponibilidad, ¿no? De que esté 24/7, para que puedas ver tus saldos, operaciones, hacer transferencias, Claro. pagos de instituciones, ¿no? Entonces, al final la aplicación es como un mundito, ¿no? Donde este cliente tiene acceso a todo. Y al fin y al cabo es la imagen de la marca. Claro. Porque si tienes una mala experiencia de UX, ¿no? Se lo trasladas también al CX, ¿no? Porque es Claro. como que, oye, no pude pagar mi luz, ¿no? Me cortaron la luz, ¿no? Por Claro. último. O la transferencia no le llegó, o de repente está súper lento, ¿no? Claro. Entonces, sí hemos tenido bastante experiencia en estas bancas móviles. Hemos hecho varias, en realidad. Y sobre también hemos rediseñado también algunas. O sea, no necesariamente la parte de programación, sino el look and feel, Correcto. ¿no? Eh, Que finalmente es la experiencia del usuario, ¿no? es la experiencia del usuario, Claro. exacto. Entonces, claro, de repente directamente no hemos trabajado para esta empresa es específicamente de CX y quiere mejorar tal, Mm. pero al ya tratar de mejorar la experiencia del cliente con una aplicación, o sea, estás tocando esos puntos también. 100%, banca, estás hablando de banca. Eso es un negocio con muchos usuarios, con muchos consumidores. B2C grande. Sí, Suelen tener estrategias de customer experience. Tienen que tenerlas. Si no las tienen, probablemente no les vaya muy bien. Más aún en países como el nuestro, donde la adopción del uso de tecnología aún no es el más alto. Entonces, el mandar a hacer el pedirte un desarrollo como ese, yo realmente lo veo, y habría que ver en la literatura, pero lo veo como parte de todo, es un canal más. ujú, Y los canales de contacto, de interacción entre ese usuario y la compañía son parte de la experiencia del cliente. Como bien dices, si es que una no funciona bien, si es que no sé, la app, no sé, alguna transacción que quieres hacer no funciona bien, vas a llamar a ver qué pasó y o sea, no solo no fue satisfactorio en el uso o el objetivo, el por qué se hizo, sino que más cargas del otro lado, porque seguramente si falla el app de alguna de las apps de banco, al toque revienta el canal de llamadas o digital del banco. totalmente. Entonces Y ahí le claro, das a la marca, y le da duro a la esa es marca. la parte sensible. Mira, Claro, sin ir muy lejos, el caso del BCP, que parece que ya ha mejorado bastante en el sentido, claro, hace un año y medio atrás o 2 años, la aplicación se caía todos los fines de mes. claro, Todos los fines de mes, el 30-31, claro. colgada, no Tenías podías que transferir. adelantarte siempre. Tenías que adelantar. Imagínate. O Claro, sea, claro. llegar a ese punto. Y Sí, nosotros también llegamos a ese punto con la empresa que dijimos, todos pagamos por telecrédito, que es la herramienta, tal ¿no? cual. Igual ustedes, me imagino. Sí, Dijimos, oye, se está cayendo, vamos a tener que pagar el 29 o el 28. Pero eso no es tan sencillo, pues, porque, oye, tienes que tener también, o sea, todo bien planificado para esas fechas, tienes que correr antes la planilla, tal cual. ¿me entiendes? O sea, imagínate qué tan complicado y qué tanto odias al banco por esa Claro, tontería. Y yo me claro. acuerdo que en ese entonces, es una anécdota, creo que había un nuevo gerente general, creo que se apellidaba Cabero, y justo sale una nota de prensa en gestión, me parece, y que sale, ¿no? El BCP, ya no queremos ser un banco, sino queremos ser una empresa de tecnología que dé servicios financieros, ¿ya? Y lo pone en LinkedIn, publicando todo esto, pues, ¿no? La nota de prensa y todo. Y yo a veces no me puedo controlar, ¿ya? Siempre tengo que soltar ahí mis Claro, comentarios. Y le puse, pues, ¿no? Oye, me parece chévere, pero para ser una empresa de tecnología que dé servicios financieros como lo propones, o sea, honestamente lo primero que tienen que hacer es tratar de mitigar los errores en esa aplicación, porque no puede ser que todos los meses se caiga claro. y que impacte a millones de usuarios. E inclusive, yo he tenido gente en la empresa que dice, oye, mejor págame el salario por otra, voy a mover de banco, Claro, Continental, Interbank, lo que sea. claro. Entonces,
Me acuerdo que hice ese comentario, pucha, le metieron un montón de likes, porque fue un comentario medio troll, creo, ¿ah? Claro, claro. Pero me pareció chévere porque después a los meses ya está funcionando súper bien. Claro. Qué De bueno que verdad. tuvieron, claro. O sea, porque hubo una época en la cual sí se caía todos los fines de mes. Entonces, Claro. claro, hay partes donde tú, o sea, chocas con el cliente y te rebota por todos lados, como tú dices. Claro. Y te reventan el Facebook. Y lo peor es que a veces te responden automático estos chatbots Claro. Que te frustra más todavía el Claro. cliente porque dices, oye, quiero una solución. Claro, el chatbot no te soluciona y ese es creo que para hablar una hora más, porque Sí. ese es un canal que muchas veces está mal utilizado, ¿no? Sí. Desde la programación y también desde el lado de la adopción, la educación al usuario, ¿no? Pero coincido, o sea, al final, como en este caso es porque es un banco importante, porque muchas planillas se manejan dentro de este banco, toca adaptarse a ese error potencial y modificar con planillas, con contabilidad, con todo esto, porque ¿sabes qué? Tenemos que pagar los 27. No podemos pagar 30-31 porque no solo es un dolor de cabeza que no funcione, sino que además, para colmo, tienes contingencias potenciales con el regulador, o sea, ya, Claro. si no le pagas a la persona, digo, ¿no? Exacto. Y si tienes mucha gente y eventualmente a uno le hace falta, porque es lo que la ley manda, puede ser un costo mucho mayor, ¿no? Y eso es nuevamente parte de la experiencia del usuario, parte de la estrategia de experiencia del cliente. Yo siempre pienso en negocios tan grandes como el BCP o como cualquier empresa que tenga muchos años usando además tecnología y la tecnología de la época, y tú seguramente conoces mucho más de esto. Es parche tras parche, pues, ¿no? Porque en los 70 ya tenían tecnología, pero era otra. Entonces, Es que no eso- hacen tecnología todos los años nueva y se adaptan Sí. y haces catch up. Si no es, voy parchando. Mira, y- yo trabajo en banca y en el Citibank, por ejemplo, también antes. Y uno pensaría, o sea, cualquier persona que sale de la universidad, voy a ir a un banco, lo último en tecnología. Yo me acuerdo que interactuaba con el core bancario en esa época porque trabajaba en operaciones. O sea, primero estuve en recursos humanos y luego me fui a operaciones porque quería conocer de los procesos. Esta pantalla negra con comandos Claro. y es durísimo ese core. Claro, claro. Y ese core tiene años de hecho en COBOL, que es un lenguaje de programación antiquísimo, que las personas que dominan COBOL tienen ahorita entre 55 y 65 años. Mira, ¿Ya? Y que es un problema también porque cuando esa persona ya no estén acá, claro. ¿quién le va a dar mantenimiento a eso? ¿no? Tienen que adelantarse, ¿no? Tienen que adelantarse. Claro. Pero lo que tú dices es cierto, es parche tras parche tras parche. Y lo que yo creo que pasó y me datearon, ahí, bueno, no sé si off the record lo pueden decir, no hay problema, es que, claro, el PCP en pandemia tuvo un problema de infraestructura de servidores locales. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Vino pandemia, todo el mundo se empezó a conectar por las aplicaciones, por el canal digital, y resulta que tenían poco fierro. O sea, el fierro que tenían proyectado, evidentemente nadie proyectaba que hay una demanda de pandemia para que sea tan brutal. Claro. Entonces, cuando empezaron a hacer los pedidos de más fierro para el país, los fabricantes obviamente tenían prioridades por país, Claro. ¿no? O sea, una cosa es el Bank of America Claro. y otra cosa es ¿no? un banco local. Claro. Entonces empezaron a priorizar los bancos y a nosotros nos llegó al final de la cola. Claro. Y por eso que recién en el 2022 se pudo solucionar ese tema luego de haber pasado toda esta cola. Eso es lo que a mí me atearon por ahí. Hace sentido, ¿no? Pasó, mientras lo dices, a nivel a nivel infraestructura o en este caso pienso en el sector automotriz, también tuvo muchos Claro. problemas de demanda por una pieza específica, digamos, o algún material específico, y que claro, Perú no era la prioridad para el abastecimiento, ¿no? Gran dolor ese, ¿no? Y ya tomando en cuenta que, por ejemplo, el código no ha sido, o sea, digamos que los talentos que veían el código de ese core bancario eventualmente no van a estar y nadie se está preparando en ese tipo de tecnología, tienen que migrar, o sea, no queda otra, ¿no? Pero esa decisión, nuevamente, voy desde el lado más buena onda, digamos, ¿no? Todo el mundo se va a quejar, todos somos cada vez más exigentes, todos queremos para ayer las cosas, y eso es un poco la tecnología nos ha dado esto, ¿no? Nosotros que estamos entre los 30, 40, ¿no? Tenemos una visión y los 20 es distinto. Yo tengo un hijo de 3 y mi hijo ya es a los 3 ya su necesidad, y eso es creo que más malo que bueno, es que ya la necesidad de estímulos y de reacción y de que todo funcione a toda la velocidad y de manera correcta y no se caiga o sea, si no es frustración total, y creo que hay que trabajar en la tolerancia de la frustración de los niños, pero me lleva a pensar en cómo la importancia de estos canales y que funcionen bien, porque cuando no funcionan bien es una bomba atómica. Esa es la realidad. O sea, tú generaste este nuevo canal y está chévere, pero si no funciona, es peor todavía. Tu reputación está más cuestionada o es más vulnerable. No sé si te hace sentido. Sí, totalmente. Claro. De hecho, en la parte,
creo que tu hijo es de la generación T, que es la Ya. generación táctil. Así dicen que se va a llamar la nueva generación. Claro, claro. Todo Eh, lo tocan, claro. que todo tocan, que Claro, agarran las fotos y le quieren dar o zoom o swipe. tal cual. La tele, Y mi hijo se acerca a la tele y la toca. Y, "Ay, ¿qué pasa?" claro, Claro. entonces, pucha, imagínate los retos que van a tener estas nuevas generaciones. Nosotros ya tenemos los propios. Sí, Claro. yo me doy cuenta que el tema de la... Somos súper impacientes. Hay mucho tema de... queremos todo inmediato, ¿no? Claro. Y esto ya viene también por la parte humana y psicológica, Claro. que también el éxito lo queremos, bueno, sobre todo los menores, lo quieren muy rápido. Claro. Y ahí nos dan cuenta que este es un proceso de años. O sea, Claro. mira, tú 12 años con Contact y con otras empresas también, en mi caso también 10 años, Claro. y todavía nos falta un montón para, digamos, sentir más libertad todavía, porque todavía nos sentimos también ahí, si bien es cierto, o sea, hay gerencias y áreas y todo, todavía se necesita, digamos, la cabeza metida, ¿no? Todo el potencial, digamos, de la materia gris, ¿no? Claro. Que todo el mundo, al final el empresario también quiere volar, ¿no? Un poco ya dejar el negocio, digamos, caminando, ¿no? Correcto. Entonces, pero claro, es un proceso de súper años y ahorita sí la paciencia me preocupa para las nuevas generaciones que se vienen. Claro, claro. Y los negocios deben anticiparse a eso haciendo un súper buen UX, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí Claro, está un poco la reflexión asociada, ¿no? sí, Eh, y mira, ya estamos un poco por terminar, te agradezco un montón el tiempo, Julio. Una de las preguntas que quería hacer, y esto de repente es un poco abierto, pero creo que aprovechando que estás aquí y toda la experiencia, no podía dejar de hacerlo. Eh, ¿Cuál crees que fue el edge, el ángulo puntual o los ángulos puntuales en el tiempo? Yo sé que esto puede cambiar en el futuro, pero con los 10 años que tienes ya con Perú Apps Moventi ahora, fue, digamos, esa fórmula secreta que hizo que, de repente no tan secreta, pero esa fórmula que hizo claro. que sean exitosos. Mira, yo creo que, o sea, yo a veces lo resumo en tres cosas, ¿no? Pero ahí quiero explayarme un poco más. O sea, hay tres cosas que yo creo que las teníamos súper claras, ¿no? La primera es la visión, ¿ya? O sea, dónde queríamos llegar, digamos, a largo plazo. Y eso particularmente le cae al fundador al 100%, ¿no? O al equipo de fundadores, ¿no? Mm, El segundo, el equipo, ¿no? El equipo de trabajo, o sea, buscar un equipo súper competitivo, son personas súper inteligentes y sobre todo que estén compenetrados para ese objetivo mayor, ¿no? Y tercero es la ejecución, o sea, el día a día, ¿no? Porque tú puedes tener la visión y todo lo que tú quieras, pero si en el día a día no eres práctico y resuelves cosas, te quedas, digamos, te quedas atrás, ¿no? Entonces, ya, eso es por un lado de que yo considero esas tres cosas básicas. Pero por otro lado también lo que me he dado cuenta mirando hacia atrás es que nosotros partimos de un nicho muy específico y posicionamos la marca muy fuerte en un nicho específico y de ahí recién empezamos a abrir los servicios paralelos que hoy también son gran parte de nuestra facturación. O sea, me explico. Empezamos con desarrollo de aplicaciones era 90% de la facturación y hoy es mucho menor porque hay otros servicios, pero porque ya hay la confianza de estos clientes y todo, ¿no? A veces las personas que hacen empresas quieren ir de lo más general a lo más específico y en verdad mm, creo que es al revés. O sea, te posicionas en un nicho de mercado, te ganas tus clientes y luego vas abriendo, ¿no? claro, Por ejemplo, Contact America, o sea, es chévere porque me suena también a Contact Center, pues, ¿no? O sea, son claro, nombres un poco relacionados directamente, pero tú ya haces otros servicios, ¿no? Entonces, pero partiste de algo en particular y se va abriendo, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, la vez pasada estuve en un evento de un bootcamp de programación y uno de los chicos me hizo una buena pregunta al final, se me acercó y me dijo, Julio, si tú empezaras una empresa ahorita, en el 2024, ¿qué harías, no? ¿Harías otra empresa de desarrollo de aplicaciones? Y le digo, no, porque la ola ya pasó. Obviamente aplicaciones fue 2014, 2015, 2016, 2018, pero ahorita, por ejemplo, que es inteligencia artificial, Claro. o por ejemplo, lo que es low code y no code, que es hacer desarrollo de software con mucho menos código, Claro. ¿no? Entonces le digo, si yo ahorita volviera a empezar, yo haría una empresa específicamente de tecnología, específicamente de desarrollo low code, no code, Claro, para que de acá a algunos años ya esté posicionada en ese nicho y claro. quizás venga una más grande y te compre, Claro, ¿no? o Que sea, es lo, que es como lo- pionero de, disculpa que te corte, Sí, pensando en Perú Apps en el 2014 y hoy, claro, la coyuntura es distinta, el mercado ha evolucionado y que, claro, ¿qué tiene de valor que no sea la moda necesariamente? Porque hace un momento hablaste del metaverso, a veces son modas, ¿no? Entonces tener esa visión también para entender un poco los mercados y todo el mundo puede cometer errores, incluso Mark Zuckerberg, ¿no? Con su sí, metaverso y todos los layoffs que hizo luego.
pero me quedo con esa no única estrategia, pero muy interesante y valiosa que comentas, que es, claro, era un mercado relativamente virgen, me meto con la intención de estar en el tiempo, volverme especialista y conocido en ese nicho, y claro, y de ahí salen los negocios derivados de esto, que es lo que han cosechado hoy. Esa claridad probablemente, y de repente yo me adelanto en opinar, pero probablemente la tengas hoy después de 10 años. Totalmente. Pero la gente que ojalá vea esto y que quiere emprender, por ejemplo, y que le dará importancia a algunas de las cosas que podemos comentar, podría aprender de ello, ¿no? Y decir, mira, ¿dónde está y si está para el long run, ¿no? Si está, porque esa visión es de largo plazo, o sea, también tiene un resultado sobre el corto plazo, pero claramente tiene que estar dispuesto a estar en el largo plazo, ¿no? Ibas a decir algo, perdón. Sí, no, o sea, totalmente. O sea, yo no sabía lo que estaba haciendo a los 25 años. Claro. Imagínate, hice una aplicación que se llamaba Buscatel. O sea, estaba jugando a encontrar hoteles porque me pasó que estaba con una enamorada y quería ir a un hotel. Claro. Entonces, y después digo, ya, pues es una empresa de desarrollo como que para intentarlo, ¿no? Claro. No tenía idea de lo que estaba haciendo, no tenía... El nombre se me ocurrió de la nada, es un nombre medio... O sea, simple y hasta puede ser hasta algunos dicen medio tonto y otros, ¡ay, qué buena idea!, ¿no? O sea, está entre el límite entre la genialidad y una tontería, ¿no? Bien intuitivo eso, sí, claramente. Claro, es bien intuitivo, ¿no? Entonces uno diría, oye, como que es un nombre X, ¿no? Claro. Pero le pegamos, pero claro, yo recién me he dado cuenta de eso, o sea, como que muchos años después. Claro. Y porque he leído también, o he visto entrevistas de otras personas, y claro, ¿no? Ellos lo especificaban como primero entra con esta punta de lanza, así le llaman, ¿no? Este primer gran servicio que tienes y luego ya vas abriendo todo lo demás, ¿no? Claro. Y bueno, eso es parte de la estrategia que ya, bueno, también la madurez también te le da la experiencia. Claro. Y bueno, poco a poco vas haciendo camino, ¿no? Lo máximo. Súper buenos insights ahí de las horas de vuelo, digamos, ¿no? De verdad, me ha encantado poder conversar contigo, Julio, una vez más. Súper agradecido por tu participación y qué bueno que bueno, me hayas acompañado en el primer capítulo de Business Edge. De verdad, gracias por estar aquí. Buenazo, gracias Franco y nada, cualquier cosa igual, bueno, siempre estamos en contacto, nos echó patas, así que nada, gracias por la invitación y suerte también en tu proyecto. Gracias.